nosotros vamos a encontrar la distancia entre dos puntos. Si nosotros tenemos un plano que está X y tenemos dos puntos, A que está en X1, Y1 y B que está en X2, Y2, yo puedo saber la distancia entre estos dos puntos. ¿Cómo le voy a hacer? Vamos a asimilarlo como un teorema de Pitágoras y primeramente vamos a construir el triángulo. Entonces vamos a construir un cateto horizontal y vamos a construir un cateto vertical. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto va a medir esta parte horizontal? Esta parte horizontal va a ir desde este punto hasta este punto. Pero recuerden, X1 aquí no está en el origen, está desplazado. Para eso vamos a ver que mide X2 menos X1. La distancia que avanzó hasta este punto X2, que sería toda desde el eje hasta donde se encuentra con el punto, le voy a restar esta distancia que avanzó en X1, en A. Entonces este es X1 y este es X2. Va a ser X2 menos X1. ¿Cuánto mide ese lado de ese triángulo? Verticalmente es lo mismo. De hecho, vamos a agarrar y a toda esta distancia que mide Y2, que sería hasta el eje, le voy a restar esta parte que sería en Y1. Entonces esto va a medir Y2 menos Y1. Ya que tengo este análisis, yo tengo cuánto mide este cateto y este cateto. Acuérdense, el teorema de Pitágoras nos dice que es el cuadrado de la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si saco el cuadrado de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, yo lo que voy a encontrar directamente es cuánto va a medir esta parte. ¿Okay? Esa sería la distancia entre dos puntos. Ahora, para encontrar el punto medio vamos a cambiar un poco la metodología. De hecho, para el punto medio hay que tener mucho cuidado, ya que si restamos x2 menos x1, estaríamos sacando cuánto, y dividirlo entre 2, estaríamos sacando cuánto mide, pero con respecto que A estuviera directamente en el origen. Pero como A no está directamente en el origen, está situado en cualquier punto en el que no sea A, yo puedo encontrar el punto medio gracias a esta fórmula. Las componentes en X las sumo y las promedio, y las componentes en Y las sumo y las promedio. ¿Okay? Entonces eso me daría en coordenadas en dónde está el punto medio en la parte horizontal y en dónde está en la parte vertical. Les repito, aquí no se resta porque se restaría si nosotros supiéramos que A estaría en el origen. Como A no está en el origen, no podemos utilizar esa fórmula. Ocupamos esta fórmula de punto medio. La distancia que hay, cuánto mide de la mitad de esta parte, va a ser este al cuadrado más este al cuadrado y lo sumamos y sacamos la raíz. ¿Ok? Entonces con eso ya nosotros vamos a ver cuánto vale la mitad de este punto medio, que en sí, francamente se pide que se encuentre directamente cuánto vale el punto medio en coordenadas. En valor de distancia no es muy común encontrarlo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer unos ejemplos rápidos. Vamos a encontrar cuánto mide, cuál es la distancia entre estos puntos y cuál es su punto medio. Para esto nosotros, lo hacemos gráficamente. Vamos a ubicar esos puntos. El primero está en la coordenada 4 en X, 3 en Y, pongámoslo así. Y el segundo está en la coordenada 12 en X, 15 en Y. ¿Ok? Si unimos esas dos, ya vamos a tener directamente un bosquejo de lo que es directamente esta gráfica. La distancia entre estos dos puntos. Entonces, quedamos que la fórmula de la distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma, la resta de el x2 menos x1. Entonces en este caso voy a agarrar como este x2 y y2 y este es x1 y y1. Vamos a preferencia a tomar x2 como el mayor.
¿Ok? Entonces, vamos a... Si este es x2, este obligatoriamente es y2. No puedo decir que este es x2 y este es y1. Van emparejados de esa misma forma. Entonces, si este es x2, va a ser 12 menos x1, que sería 4. Esto va a ser al cuadrado, más 15 menos 3 al cuadrado. La distancia va a ser la raíz cuadrada de 12 menos 4, esto es 8 al cuadrado, más 15 menos 3 sería 12 al cuadrado. Estas distancias van a ser raíz cuadrada de 8 al cuadrado es 64, más 12 al cuadrado es 144. Entonces, esta va a ser igual a raíz de 208. La distancia, digámoslo así, en forma numérica, vamos a tomar dos decimales. Eso me va a quedar que es 14.42. ¿Ok? Si están en centímetros, estos son centímetros. Si están en metros, están en metros. Entonces, esa sería la distancia entre estos dos puntos. ¿Ok? Eso es lo fundamental que tenemos que escoger. Si de casualidad escogemos al revés, me queda 4 menos 12, me queda menos 8. Pero menos 8, acuérdense, el menos entra dentro del cuadrado. Menos 8 al cuadrado también da 64. Si me queda, bueno, si tomo este al revés, también estos, 3 menos 15 es menos 12. Menos 12 y eso entre paréntesis elevado al cuadrado también da 144. La suma también me va a dar esta parte. Entonces, si de casualidad este lo toman como x1, y1 y este x2, y2, la distancia no va a variar y va a ser la misma. Para el punto medio, vamos a poner punto medio y quedamos que la fórmula me dice que vamos a agarrar y vamos a sumar las x. Me va a quedar 4 más 12 y lo dividimos entre 2, y para y va a ser 3 más 15 y lo dividimos entre 2. Esto me va a quedar 4 más 12, esto es 16, y 16 entre 2 me queda a 8, 3 más 15 me va a quedar 18, y 18 entre 2 está a 9. Entonces, si yo me fuera aquí gráficamente, 8 está en la mitad de este, va a ser en esta parte, y 3 está exactamente a la mitad de estos. Entonces, me va a quedar, acá es 9 y aquí es 8, y si yo grafico exactamente, yo voy a encontrar el punto medio entre estos dos. Esto es muy importante, ya que después vamos a hacer ejercicios que van a involucrar el valor del punto medio, que sería una forma de considerar, digamos, el promedio de estos dos puntos. Vamos con el siguiente. Aquí mucho cuidado, tenemos unos con signos negativos y hay que cuidar esa parte en las restas. Entonces este lo voy a hacer x1, y1, este va a ser x2 y este va a ser y2. Entonces vamos a encontrar la distancia. La distancia entre ellos va a ser igual. Bueno, de hecho primero los grafico para que se den un bosquejo de cómo están organizados estos. Primero me dice que está en menos 3 en x y 2 en y, que sería un punto en esta parte, y el otro está en 5 en x y un poquito más abajo en menos 10 en y. Esta sería. Si se dan cuenta, este está inclinado al revés que el otro, entonces hay que tener mucho cuidado con los signos. La distancia en nuestra fórmula nos va a servir igual, no pasa nada, y vamos nosotros a calcularla. Entonces, la distancia quedamos que va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, que sería 5, menos x1. Aquí aguas, x1 tiene un menos 3, es menos 3 al cuadrado, más y2, que es menos 10, menos y1, 2 al cuadrado. Mucho cuidado con estos negativos. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de menos por menos es más. 5 más 3, acá me va a quedar 8 al cuadrado, más menos 2, menos 10 menos 2, esto es menos 12
al cuadrado. La distancia entre estos va a ser la raíz de 64 más 144, lo que nos había salido en el anterior, ¿okay? Entonces, pero aquí quiero que vean que es otro acomodamiento de los puntos. Entonces esto va a ser raíz de 208, que habíamos quedado que era 14.42 unidades. El punto medio aquí no va a ser igual que el otro. El punto medio quedamos que va a ser x1 más x2 entre 2, el y1, vamos a poner en orden, más y2 entre 2. Esto va a ser el punto medio. Menos 3 más 5, esto es 2. 2 entre 2, este va a estar ubicado en 1, en x. 2 más menos 10, esto es menos 8. Menos 8 entre 2, esto está en menos 4. Si ubico mis coordenadas, en esta parte, ubico 1 en x con menos 4. Bueno, más o menos bosquejado, menos 4. El punto medio, bueno, un poquito más arribita, vamos a ponerlo, menos 4, esto me va a quedar por acá, ok. Entonces bosquejado, ese es el punto medio que va a estar a la mitad de estos dos puntos, que sería, digámoslo así, un promedio, ok. Entonces eso sería cómo calcular la distancia entre dos puntos y el punto medio entre ellos dos.